Hay muchas dudas sobre el regreso a clases en estas épocas de COVID. Aquí te platicamos algunos de los retos que enfrentan profesores, alumnos y el gobierno en esta reapertura. Esto es La Plaza de Toro. Conforme han disminuido los casos de coronavirus en su territorio, los países han comenzado a reabrir ciertas actividades al público. Industrias no esenciales, parques, restaurantes y otros lugares donde se puede congregar la gente. Pero uno de los últimos lugares en esta lista han sido los colegios y universidades donde los niños y jóvenes reciben su educación. La reapertura de las escuelas ha sido un tema álgido en algunos países, por el riesgo que representa que sean foco de contagio en lugares que no han logrado disminuir tanto sus casos de COVID. Para platicarnos de este tema, tengo el gusto de contar en el programa con el doctor Marco Fernández, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey y del think tank México Evalúa, que es experto en temas educativos. Marco, bienvenido otra vez a la Plaza de Toro, qué gusto que nos puedas acompañar nuevamente. Hola Miguel, ¿cómo estás? El gusto es mío para platicar sobre este tema que pues yo sí estoy convencido que es fundamental. Ya platicabas un poco de lo escabroso que se ha vuelto el tema de la reapertura en las escuelas, y es que no es para nada trivial evitar que un lugar donde gente joven, o peor aún, los que son niños, que se contagia normalmente de gripa o similares, pues ahora sea de coronavirus. Entonces, esta disyuntiva ha resultado en distintas respuestas de parte de múltiples instituciones educativas. Entonces, por un lado tienes instituciones que han optado por continuar ofreciendo sus clases únicamente en línea, situación que les ha meritado todo tipo de críticas porque rara vez decidieron reducir la colegiatura, en los casos de las que son escuelas privadas. Y en su defensa, pues hay que tomar en cuenta que las inversiones en tecnología que han tenido que realizar algunas de ellas no son necesariamente baratas y el costo de mantener la infraestructura física, pues se sigue ahí. Además que, pues bueno, hay que pagar también salarios de los trabajadores, de los empleados, de los profesores. Y aunque ahorita los campos estén vacíos, pues los alumnos tomen sus clases en línea, pues esos costos ahí están, ¿no? Ujú. Por otro lado, pues también hay instituciones que han optado por reabrir, porque enfrentan la presión de sus alumnos y quienes pagan las colegiaturas o absorben los costos educativos, de ofrecer una educación a la altura de ese costo. Muchos alumnos se quejan de que las clases digitales no son de la misma calidad que las presenciales. Y bueno, esto ha ido mermando la matrícula en las escuelas. Además, si le agregamos que pues se combina esto con una profunda crisis económica generada por el coronavirus, y pues que menos personas se pueden dar el lujo de pagar escuelas privadas para tomar Ujú. clases en Zoom. La pregunta del millón de dólares, Marco, ¿cuándo crees que deberían reabrir las escuelas? Y si en tu opinión, ¿cómo crees que deberían hacerlo? Desde mi punto de vista, eh, hay cosas muy claras. Ejemplo, Israel tenía todas las condiciones, pruebas vacías, pero abrieron muy rápido. Hubo una presión del sector más ortodoxo para abrirlo así, ¡ra! O sea, no paulatinamente, no, pero sabemos que en términos comparativos, los niños menores de 10 años son relativamente menos propensos, sí son mucho menos propensos a ser infectados y cuando se infectan a sufrir una consecuencia mayor por la infección. Por lo mismo, con base en esa información, Francia, por ejemplo, decidió cuando reabrió que a los primeros que mandó a la escuela fueron a los chiquitos con una serie de condiciones de distanciamiento social, reducir el número de alumnos por clase, aprovechar los espacios al aire libre lo máximo posible, garantizar el gel, que todas las escuelas tengan agua, la medición de la temperatura, los protocolos para poder avisar, guardando los datos personales para no crear la estigmatización del alumno o del maestro que se llegue a infectar, pero poder informar rápidamente a la comunidad cuando hay un caso y dependiendo de los casos, cerrar un grupo o cerrar la escuela, etcétera, ¿no? Bueno, Israel, al abrirlo tan rápido, pues ahí sí tuvieron un problema
de infecciones, sobre todo en el equivalente, la secundaria alta, es decir, tercero secundaria, y la parte de las prepas, y rájale, o sea, tuvieron que volver a cerrar, ¿ok? Pero todos, insisto, para los que nos están escuchando, tenían estas condiciones de, tú tenías la pandemia bajo control, no en el discurso, sino en la práctica, ¿no? Y aquí no lo tenemos ahorita. Tú tienes pruebas masivas y entendamos por qué es importante. Todos los que han abierto, o sea, estoy pensando Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Uruguay, Corea del Sur y otros países en Asia, todos tenían bajo control medianamente la pandemia, es decir, tasas de contagio menores del 1%. Ve nomás aquí, supuestamente la habíamos domado desde abril, ¿no? No lo decía el señor, perdón, irresponsable presidente, y que nos lo dijo desde abril. Vean nada más el pico que nomás no baja de infecciones. Todos han reconocido que están haciendo el esfuerzo mayúsculo posible para tener las pruebas, el mayor número de pruebas necesarias. Y ojo, están viendo que no les pase como está pasando en Estados Unidos, que como abrieron mal muchos estados, se les colapsó ahorita el número de pruebas que tienen que hacer, no se dan abasto y sobre todo los resultados están llegando hasta una semana de retraso. Una semana es muchísimo tiempo, explican los expertos, porque tú sí la necesitas con menos de 48 horas para poder activar los protocolos de aislamiento o demás. Si pasó ya una semana, bueno, pues ya pasó por todos lados. La persona que estaba infectada ya infectó a N cantidad de personas, ya tu estrategia de tratar de contener y hacer más puntual la manera de cosas que cierras, pues se te va por el caño. O sea, si no tenemos esas condiciones, le atas la mano al sistema educativo y con toda franqueza, ahorita todo pinta, por muy híbrido que digan, se va a ir a la distancia. Y entonces, sí quiero transmitir eso a los papás, a los chavos, para entender lo que se viene bien complicado. Salvo a que algún milagro ocurra y en verdad tengamos la vacuna y que esté disponible y que haya un número importante de vacunas para México, yo cada vez me inclino a observar que no veo cómo vamos a tener las condiciones para reabrir las escuelas de manera presencial en esto híbrido, nos vamos a tener que ir a la distancia. Y el problema es, o sea, y sí es muy frustrante, este escenario se veía venir hace tiempo. No es así como que lo estamos descubriendo ahorita. Ahorita están trabajando a marchas forzadas y literalmente con todo lo que pueden hacer la gente de la SEP, en medio, insisto, del recorte presupuestal. Ya no vamos a decir la otra cosa que también es básica. Como pusieron más dinero los otros países para poder abrir, pudieron hacer una cosa que es muy importante. Tú tienes que aislar, tú no puedes regresar ahorita a los maestros que por su edad, que por sus condiciones, ya sea de diabetes o de alguna enfermedad crónico-degenerativa, están en la zona de peligro. La SEP ha dicho, no, no lo vamos a hacer, nunca vamos a poner en peligro a los profesores o a los alumnos. Suena muy bonito en el discurso, pero estamos hablando que es entre 200 y 300, 200,000 y 300,000 maestros, solo de básica, ya no hablando ni del media superior ni de los universitarios, solo de básica que están en esa zona de peligro. Eso implica que tú necesitas dinero para poder contratar a maestros sustitutos que te puedan ayudar para hacer esta cosa de modelo híbrido que están anunciando. Y no hay dinero. Entonces, pues perdón, o sea, sí es desesperante porque frente a nosotros está un tsunami y entonces en vez de protegernos, de invertir ahorita para tratar de contener los efectos negativos del tsunami, el gobierno federal ordena recortes. Es como suicidio del sistema educativo. Y hasta ahorita nadie, yo no veo en la calle, en los medios o en las redes sociales, una exigencia al gobierno federal y a los gobiernos de los estados para que pongan los recursos, pero entonces eso sí en abril,
anuncian un estímulo fiscal de 35 mil millones de pesos para Pemex. Bueno, es que esto es así. O mantienen todavía los 500 millones de pesos para la promoción del béisbol. Bueno, es que esto sí ya es así como para agarrar y darse un tiro, pero les lo pueden hacer porque hasta ahorita como sociedad no hemos exigido el verdadero derecho a, en estas circunstancias, tener la mejor educación posible.